El año 2001 fue decisivo para la historia argentina porque se produjo el derrumbe total del modelo económico que se había instaurado con la dictadura militar de 1976 y se había afianzado con las presidencias del peronista Carlos Menem y el radical Fernando de la Rúa. La marca de ese año fue una gran crisis económica con niveles inéditos de pobreza y los saqueos, los cacerolazos y el estallido social del 19 y 20 de diciembre. Fue el año en el cual Argentina llegó a su peor momento histórico y el año en el cual terminó una etapa y comenzó una nueva. Fernando de la Rúa dirigía el país desde 1999, cuando obtuvo un triunfo electoral con la Alianza, una coalición de partidos que se había formado para enfrentar al menemismo. Pronto empezaron las luchas internas en la Alianza, que se cristalizaron con la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez, meses después de la elección. El gobierno logró un rápido descrédito y por eso, en las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001, obtuvo 5 millones de votos menos de los que había conseguido en el 99. Todo esto en el marco de una crisis general del sistema político, porque entre el voto en blanco, el voto impugnado y la abstención electoral, se llegó al 40% de los sufragios. Mientras tanto, la crisis económica que ya llevaba varios años iba empeorando y el gobierno la enfrentaba con ajuste, con lo cual la iba profundizando aún más. En ese marco, entre junio y agosto hubo un ciclo de protesta social conducido por organizaciones de desempleados que por su método de lucha fueron llamados piqueteros y por varios gremios. Para octubre, la desocupación había llegado a más del 18% y de los 36 millones de argentinos, 16 millones estaban por debajo de la línea de pobreza y 5 millones eran indigentes, lo cual además duplicaba en indigentes a los que había en el 99, mostrando la aceleración de la crisis. El Estado Nacional y las provincias habían dejado de cumplir funciones básicas como los comedores escolares, la asistencia de alimentos, la asistencia social e incluso muchos sectores no cobraban los salarios o los cobraban con mucho retraso. Como no tenían fondos, las provincias emitían bonos con los que circulaban como dinero, como los famosos patacones de la provincia de Buenos Aires, o lo hizo incluso el Estado Nacional con los LECOPS. En este deterioro general, el 3 de diciembre, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, decidió el bloqueo de los depósitos bancarios para evitar la fuga de capitales, en lo que se conoció como el corralito. El año terminaba, pero antes del final iba a llegar el estallido. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. En 2001, Fernando de la Rúa renunció a la presidencia en medio de un caos político y social. La presidencia debía recaer en su vicepresidente, pero Carlos Chacho Álvarez había renunciado a su cargo por las denuncias de coimas en el Senado un año antes. Y el presidente del Senado, en ese caso Ramón Puerta, se hizo cargo del Poder Ejecutivo hasta que el Congreso decidió cuál sería la sucesión definitiva en la Asamblea Legislativa. La Asamblea eligió en su momento a Adolfo Rodríguez Sá, quien era gobernador de la provincia de San Luis. Pero al poco tiempo renunció y fue reemplazado por Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, hasta que la Asamblea, en una nueva sesión, eligió a Eduardo Duhalde, quien completó el mandato hasta el año 2003. Yo soy el presidente de la transición. En enero del 2001, en Estados Unidos, asume George Bush hijo su primera presidencia. Este político republicano logró derrotar a los demócratas 2 meses antes en unas controvertidas elecciones en las cuales sacó menos votos que su rival y además sufrió serias denuncias de fraude en el estado de Florida que terminó definiendo quién iba a ser el presidente electo en Estados Unidos. Pocos meses después, en septiembre de ese año, se producirían los famosos atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono, por el cual Estados Unidos lanzó el concepto de las guerras preventivas, inició su intervención en Afganistán y construyó en algún sentido un nuevo enemigo, el llamado Imperio del Mal. The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations. El comienzo del siglo XXI planteó para el escenario de la moda toda una serie de procedimientos de apropiación de estilos, gestos y elementos del pasado mucho más intenso que durante los años 90. El 2001 permitió hacer una mirada retrospectiva del fenómeno de la moda, que pasó de ser un interés frívolo a ser discutido con más intensidad en ámbitos académicos e intelectuales. En Europa seguían brillando genios creativos como John Galliano en Christian Dior
y Alexander McQueen, que en 2001 ya se encontraba recientemente desligado de Givenchy y comenzaba a dedicarse al desarrollo de su propia marca. McQueen le demostró a las casas de moda que un diseñador de gran talento también podía prescindir de ellas. Esta tendencia también se vio representada en Buenos Aires con la creación de su semana de la moda llamada BAF Week. La primera edición de la BAF Week se llamó Sofisticación Latina y concentró a un gran grupo de diseñadores que luego actuarían intensamente durante toda la década. La BAF Week condensó una serie de iniciativas que desde hacía unos años tendían a posicionar a Buenos Aires como capital de la moda en Sudamérica. Este título se lo iba a disputar con la ciudad de San Pablo, en Brasil, que ya desde 1996 tenía su Semana de la Moda y que también en 2001 comenzó a reorganizarla. La primera edición de Gran Hermano comenzó el 10 de marzo del 2001 y salió por Telefe. Argentina se convertía así en el primer país de Latinoamérica en introducir el formato desarrollado en Holanda. El reality es un símbolo de los nuevos tiempos. En una situación de crisis económica y de recorte de gastos, es una forma barata de hacer televisión. Se ha instalado en los últimos años una cultura del espectáculo que define que aquellos que no aparecen en televisión no existen. Y el acceso a esa visibilidad permite ganarse la vida. En realidad, no fue el primer reality de la Argentina. Ya en el año 2000 había salido por Canal 13 el reality Expedición Robinson. Y en el mismo año, Gran Hermano debe competir con otro producto que salía por Canal 2, conocido como El Bar TV, que también tuvo en vilo a los televidentes de aquellos años. En el año 2001 tuvo lugar una gran crisis económica, social y política de enorme impacto y visibilidad en la historia argentina. Después de una serie de renegociaciones desventajosas de la deuda externa, que había experimentado un acelerado crecimiento en la segunda mitad de los años 90, se produjo a fines del 2001 una crisis financiera que expresó una nueva confrontación en el seno de los sectores dominantes. Había dos visiones respecto a cómo encarar la salida de la convertibilidad, que había atado el peso argentino al dólar en una relación de 1 a 1. Domingo Cavallo, una figura emblemática durante las presidencias de Carlos Menem, que fue luego también convocado por el gobierno de Fernando de la Rúa, intentó frenar la crisis financiera a partir del establecimiento de restricciones a la extracción de los depósitos bancarios, lo que fue conocido popularmente como corralito. En un contexto de creciente movilización social, se produjo en este momento la confluencia de distintos movimientos que se habían ido desarrollando a lo largo de la década, entre los que se destacaban los movimientos de desocupados, que vinculados con algunas corrientes sindicales, habían logrado trascender el aislamiento y encontrar formas de protesta como el corte de ruta, popularmente denominado piquete. A ellos se sumaron los ahorristas que denunciaban la imposibilidad de acceder a sus depósitos y un amplio arco de sectores que expresaron su oposición, tanto al sistema político como a las políticas económicas desarrolladas durante la hegemonía neoliberal. Este conjunto de movimientos culminaron en las protestas del 19 y 20 de diciembre del 2001, que simbólicamente marcaron el final de la etapa neoliberal e iniciaron una etapa de crisis y transición. La crisis que hunde al país coincide con la separación de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, legendaria banda platense que atravesó invicta los años de la dictadura y los años de la democracia. Desde sus primeras actuaciones en el Teatro Lozano de La Plata, Los Redondos, así conocido finalmente con el nombre abreviado y el sustantivo agrandado, marcan a fuego a la cultura joven argentina. Pero todo llega a su fin, tarde o temprano. Los recitales de la banda se vuelven experiencias colectivas un tanto inquietantes. Un público fervoroso, multitudinario, peregrina a donde sea con tal de asistir a un recital de Los Redondos. Un rock poderoso y enigmático, de letras de rango semántico más bien amplio, con la voz solista del Indio en primerísimo plano. El sonido de Los Redondos se ha vuelto tan familiar para miles de jóvenes que prácticamente se podría hablar de un subgénero, una poderosa línea interna dentro del rock, de la que más tarde abrevarán las bandas del llamado rock chabón. El 2 de noviembre de 2001, el grupo decide tomarse un descanso, pero el receso terminará siendo una abrupta despedida. Sky y el Indio graban sendos discos solistas y el grupo más convocante de la historia argentina
se convierte así en leyenda urbana. El miércoles 19 de diciembre de 2001, los saqueos, que se venían produciendo en distintos lugares desde días anteriores, se hicieron generales e intensos en todo el país y en particular en el Gran Buenos Aires. Eran estallidos de ira popular que sobre todo intentaban entrar en supermercados y llevarse alimentos. Si bien no se sabe con certeza, se supone que un 20% de los supermercados del Gran Buenos Aires fueron atacados ese día. Esto generó en distintos lugares enfrentamientos con la policía, que dejaron varios muertos, y un pánico general en varios sectores que, temiendo los saqueos, empezaron a cerrar bancos, comercios y casas particulares. Esa noche, la crisis se hizo institucional. A las 9, el presidente de la Rúa le habló al país por cadena nacional y anunció la instalación del estado de sitio hasta que se repusiera el orden. La reacción inmediata de miles de personas en la ciudad de Buenos Aires fue salir a la calle, de manera espontánea, sin convocatoria previa, con cacerolas, a repudiar todo lo que estaba pasando. Eran sobre todo de la clase media urbana. A la 1 de la mañana había miles de manifestantes delante de la Casa Rosada, que fueron reprimidos por la policía, y seguían los cacerolazos en distintas esquinas de la ciudad. Esa misma noche se anunció que renunciaba el ministro de Economía, Domingo Cavallo. A la mañana siguiente hubo una congregación desde temprano en Plaza de Mayo. Esta vez agregaron también miembros de las organizaciones sociales y de los sectores populares del conurbano, y rápidamente fueron reprimidos por la policía, que llegó incluso a pegarle a integrantes de Madres de Plaza de Mayo. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías durante toda la jornada y también siguieron los saqueos. Ese día, a las 8 menos cuarto, De la Rúa decidió renunciar y abandonó la Casa Rosada en helicóptero. En los días siguientes se sucedieron distintos presidentes provisionales, mientras había un gran rechazo general al sistema político con la consigna que se vayan todos y frecuentes cacerolazos. Finalmente, el Congreso Nacional, a principios de enero, eligió presidente interino al peronista Eduardo Duhalde, quien sí logró mantenerse en el gobierno. Entonces, 2001 fue un año decisivo porque terminó con la etapa neoliberal en nuestro país y con el modelo económico que había empezado con la dictadura de 1976. Una nueva historia se abría en Argentina.